Ahora es importante que hablemos de dos posturas que no están funcionando actualmente cuando tú las asumes como papá o como mamá. Sencillamente no están jalando y hay que evitarlas en la medida de lo posible. La postura que está funcionando, decíamos hace un rato, era como amigo, en donde hay responsabilidad compartida y deseo de ayuda mutua, pero bajo el esquema de responsabilidad compartida. Bueno, hay dos posturas que no están jalando, para que ni siquiera trates de hacerlas. En primer lugar, ser sobreprotector, querer meter al pollo abajo del ala para que no le dé ni el aire. Bueno, acuérdate que estamos partiendo de la base de que existe una mentalidad individualista en la relación. Si tú tratas de sobreproteger a tus hijos te van a usar. Tus hijos te van a exprimir como limón de birriero, perdón, pero así está. Porque recuerda, en su escala de valores tú eres menos importante que ellos. Entonces, como individuo, tu hijo dice, si mi mamá y mi papá se friegan, ni modo. Y cuando tú sobreproteges, fomentas esa manera de pensar en tu hijo, que obviamente va a tener resultados muy, muy negativos. La segunda postura que no está funcionando y que probablemente sea peor que la primera, es cuando tú te pones como sargento o sargenta. Aquí nomás mis chicharrones truenan. Esa postura de ser impositivo, de ser intransigente, genera un problema todavía más grande que el anterior. Y el problema es que se va a romper la comunicación entre tus hijos y tú. Y el lío de eso es que no te vas a enterar de los problemas en los que andan hasta que la patrulla o la ambulancia te esté tocando la puerta de tu casa. Y eso realmente ya sería tarde, por así decirlo. Entonces, si te pones como pilmama, sobreprotector o sobreprotectora, te van a usar. Pero si te pones como militar, entonces nadie va a hablar contigo de tus hijos y no vas a ver qué está pasando. A veces como papás no entendemos porque le decimos al hijo, ¿cómo te fue en la fiesta? Y el joven dice, bien, pero no cuenta más nada. Sin embargo, oímos cuando está hablando ahí en su cuarto con su amigo. Le describe santo y seña de la fiesta, quién estaba, quién no estaba, qué tocaron, con quién bailó. Y uno se pregunta y dice, ¿y por qué no habla conmigo así? Si yo soy su padre o su madre. No, si tú tienes esa postura impositiva, en realidad no eres su papá o su mamá, eres el sargento o la sargenta. Y a los sargentos solo se les rinde el informe lo más cortito posible para que no la hagan cansada. Entonces no vayas a asumir ninguna de estas dos posturas, ni chipilón, pilmama, sobreprotector, ni sargento. Tiene que ser algo balanceado, así como amigo que decíamos hace ratito. Ahora quiero comentar contigo algunas cosas que tú necesitas tener en cuenta en tu papel de mamá o en tu papel de papá, además de lo que hemos estado comentando. Estas son cosas que tú tienes que recordar tú contigo y son importantes. En primer lugar, tienes que aprender a ser papá o mamá de hijos, ahora les llaman millennials. Hijos millennials. El término se aplica a personas que han incorporado en sus vidas, voy a decirlo así, el internet, se han hecho casi adictos, voy a ponerlo así, a ese mundo virtual que tenemos hoy, que antes no existía. Entonces, para ver más sobre el término, si quieres busca en Google ese término millennials y encontrarás una descripción, ¿verdad?, más detallada de lo que estoy diciendo. Pero tú tienes que aprender a ser mamá y papá de hijos millennials. ¿Por qué? Porque nunca habían existido antes y nunca habías aprendido antes a ser mamá y papá de hijos millennials influenciados por el internet. Entonces, no puedes exigirte a ti ser un buen papá o una buena mamá en la realidad actual si quieres funcionar en base a lo que te enseñó tu mamá o tu abuelita. Necesitas ajustarte. Tus hijos son ahora, así les llaman, millennials, y tienen un perfil psicológico un poco diferente al tuyo y al mío. Nosotros no fuimos jóvenes millennials, ¿ok?
Segunda cosa que tienes que tener en cuenta es que tienes que ser muy creativo, muy innovador. Si te pones en el papel de yo soy el sabio, yo soy el único que piensa aquí, yo soy el único inteligente, y te pones rígido y apretado ante ese cambio que se está viniendo, vas a batallar muchísimo. Tienes que ser innovador y creativo en tu relación con tus hijos. Siempre estar buscando nuevos modos de que las cosas funcionen mejor. Asumir la postura de militar, rígido, sabiondo, con miedo al cambio, te va a llevar a una serie de problemas bastante serios. Entonces no asumas esa postura. Y en tercer lugar, debes recordar que si bien tú eres papá y mamá, en el bienestar familiar, cada miembro del equipo debe asumir la función que le corresponde. Y si uno de los miembros no tiene esas obligaciones con el equipo cumplidas, no tiene por qué disfrutar de los derechos o de los beneficios que el equipo da. No puede uno puchar la carreta y tres detener la carreta para llegar a algún lado. Todos los miembros del equipo, familia, deben asumir la responsabilidad que le corresponde. Tu mejor intención como papá o mamá de sacar las cosas adelante no va a resolver el asunto, porque en los equipos, como decía hace ratito, todos pierden o todos ganan. Entonces, no descuides esos 3 puntos para empezar, además de los otros 2 que te voy a mencionar. Otras 2 cosas que son muy importantes que debes recordar como papá o mamá es que debes tratar de no cometer en el futuro los mismos errores que se cometieron en el pasado. No podemos ganar un juego cometiendo más errores que aciertos. Si bien es cierto que como seres humanos y como papás inexpertos en un principio cometimos errores, pues eso se aplica a todos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tenemos que seguir cometiendo errores en el futuro, sobre todo si ya los cometimos en el pasado. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Analiza tu comportamiento para que esos errores que hubo en el pasado no se vuelvan a cometer en el futuro, porque esos errores obviamente entorpecen la relación con tus hijos y la situación se pone cada vez más complicada. Y luego, por último, necesitamos recordar que en el tiempo actual la palabra ayudar también ha cambiado de significado. Anteriormente ayudar significaba dar. Queremos ayudar a alguien, pues le dábamos tiempo, le dábamos un taco, le dábamos dinero, o sea, le dábamos algo. En la actualidad, la palabra ayudar ha cambiado su significado y ahora no significa dar. Ayudar ahora no significa hacer la vida cómoda. Ayudar ahora, dicen, es enseñar a pescar en lugar de dar pescados. Si enseñamos a pescar a alguien, le quitamos el hambre para siempre. Si le damos pescados, los hacemos unos parásitos. A tus hijos hay que enseñarlos a pescar. Hay que aprender que en un momento dado, como decíamos al principio, que ellos lo aplican contigo, pero el mundo los va a aplicar con ellos. No se tiene lo que se merece, solo se tiene lo que se negocia. Si tus hijos no van aprendiendo eso y no van aprendiendo a ser autónomos y no van aprendiendo a ser autosuficientes, van a depender de otras personas y esas otras personas también los van a usar. Ten especialmente cuidado con eso en el caso de las hijas, porque pensamos que las mujercitas no tienen que aprender a ser autónomas porque su marido se va a encargar de ellas. Bueno, esa idea te llevará a crear, a educar hijas que definitivamente en el futuro van a ser abusadas, van a sufrir violencia intrafamiliar, porque como no saben pescar, se van a tener que aguantar a lo que el pescador les quiera dar. Y eso no es buena noticia. Entonces, en este mundo actual, recuerda, ayudar no es hacer la vida cómoda,
Ayudar es crear personas autónomas, autosuficientes, y las vas a ayudar creando esas condiciones en su ambiente, en el núcleo familiar, que les permita desarrollar esa autonomía. Si los haces parásitos, si los vas a hacer juniors, les decimos ahorita también, ¿verdad? Entonces vas a generar problemas. Y en México eso es un problema, ¿eh? Porque si tú checas las estadísticas, entre los jóvenes de 18 a 25 años de edad, el 25% de esos jóvenes son lo que normalmente aquí en México llamamos ninis. O sea, ni estudian ni trabajan. Y uno dice entonces, ¿y cómo viven? Pues porque papás les dan pescados, les hacen la vida cómoda. No hacen nada, pero comen 3 veces al día, se bañan con agüita con calentón, tienen internet, tienen carro, tienen celular, pues obvio que no se van a mover. Entonces, como papás, tu prioridad ahorita es enseñarlos a ser autónomos, no a darles pescados. Enséñalos a pescar. Eso los va a ayudar muchísimo más que si los haces atenidos, y especialmente a las mujercitas. Es exactamente lo mismo en cuanto a los hombres que en cuanto a las mujeres en la actualidad. Y después de todo lo que hemos estado comentando, pudiera ser que en tu mente surgiera una pregunta. ¿Y por qué tenemos que cambiar los papás y el joven no? ¿Por qué Mario se está refiriendo a que nosotros nos tenemos que ajustar a la nueva situación y el joven no? Pues porque el joven le cree más a lo que dice su mundo virtual del internet y a lo que comentan sus amigos. Y en su inexperiencia y confusión emocional, está seguro que él está bien en su postura individualista, porque ese es el mundo que le está tocando vivir. Y muchas veces, ¿por qué no?, ve las mismas actitudes individualistas en papá y mamá. Entonces, el joven, voy a ponerlo así, vive honestamente equivocado, pensando que él está bien en su postura individualista, y su juventud y su inmadurez y su falta de experiencia en la vida no le indican que está mal. Entonces, si papá y mamá quieren ajustar las cosas, el que tiene que hacer los ajustes es el que es un poco más maduro, el que sabe más, por así decirlo. Por eso tenemos que ajustar nosotros. No quiere decir que estamos perdiendo el juego contra los hijos. Estamos diciendo que los jugadores que son más experimentados tienen que ajustarse y acoplar el paso a los jugadores menos experimentados para poco a poco enseñarlos. Ahora, hay otro problema que muchas veces no nos gusta reconocer. Si hay problemas en casa entre mamá y papá causan sufrimiento. Y por ese sufrimiento causado desde el punto de vista de sus hijos, mamá y papá son parte del problema, no son parte de la solución. Y eso es bien gacho, pero esa es la realidad. Entonces, cuando papá y mamá somos parte del problema, obviamente eso disminuye mucho nuestra credibilidad ante los hijos y nuestra capacidad de liderazgo. Entonces, es muy importante que papá y mamá tomen la iniciativa del cambio. En su momento, decíamos, el joven va a tener que hacer su parte, pero primero papá y mamá tienen que empezar a hacer ese ajuste, no porque van perdiendo la batalla, sino para poder mantener el equipo unido y que todos funcionen poco a poco en el mismo sentido, en la misma dirección. Pero alguien tiene que empezar. Y quien empieza es quien tiene más conocimiento, que tiene más experiencia. Por eso papá y mamá son los que tienen que empezar el ajuste. Primero en ellos mismos como personas, en segundo lugar en la forma de tratar con sus hijos, buscando un liderazgo, no una autoridad formal, porque ya no la tienen y menos la van a tener, repito, si papá y mamá son parte del problema, porque causan sufrimiento en sus hijos a través de sus problemas personales o sus problemas de pareja. No hay que perder de vista ese asunto porque es muy importante. De veras, hay que tenerlo en cuenta.
Y ahora vamos a tocar un punto que es muy importante por las repercusiones que puede tener en tu comportamiento actual. ¿Qué vamos a hacer con los errores que cometimos como papás en el pasado? Esa es una pregunta que inquieta a muchos porque es inevitable el que nos hayamos equivocado en alguna vez en el pasado como papá y mamá. Y muchas veces por nuestra culpa, nuestra educación o por lo que otras personas nos dicen, creemos que las conductas problemáticas del joven, ahora en el presente, son consecuencia de mis errores pasados. Entonces, ese es un punto muy importante para poder tener una buena relación en el presente, aquí y ahora. Lo primero que tienes que caer en cuenta es que lo más seguro es que tú puedas ser responsable de algunos errores que se cometieron en el pasado. No naciste enseñado como papá o como mamá y aprendiste en el camino, y eso implica errores. Bueno, por esos errores del pasado, ni modo. Pero una cosa es que tú seas responsable de esos errores y otra cosa es que seas culpable de las equivocaciones o de las tarugadas que hagan tus hijos en el presente, o sea, en el hoy, en el aquí, en el ahora. Porque hay una cosa que te zafa de la culpa de su acción presente, y es el hecho de que tus hijos, como cualquier otro ser humano, mientras estamos vivos, tenemos la capacidad de elegir hacer nuestra vida fea o nuestra vida bonita. Eso te zafa de la culpa de sus errores presentes, porque si tus hijos se están queriendo meter en broncas, pudiendo elegir una vida mejor, esa responsabilidad es de ellos, no es tuya. Hay que tener eso en cuenta. Como ser humano, no como papá y como mamá, tú tienes ciertas limitaciones. Y una de ellas es que no puedes cambiar el pasado. Los seres humanos no podemos cambiar el pasado. Solo podemos cambiar el presente para que de esa forma cambie nuestro futuro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con tus errores del pasado con tus hijos? Bueno, el hecho de que tú solo puedes ofrecerle a tu hijo o tu hija actual ser el mejor papá o mamá que pueda ser en la actualidad, pero ya no puedes cambiar los errores del pasado. Muchas veces tus hijos te chantajean con esa situación. Es que yo soy así ahora y choqué por tu culpa porque hace 20 años tú no volaste el papalote conmigo. Y como tenemos culpas y sabemos que de alguna manera eso es cierto, entonces aceptamos, volvemos a lo mismo, ser sobreprotectores y andamos tapándole los hoyos antes de que ellos los abran. Bueno, así no funciona este asunto. Te va a ir muy mal si lo haces así. Tú no puedes de ninguna manera cambiar los errores del pasado a través de sufrir culpa en el presente. No funciona así. Lo que tú puedes ofrecerle a tus hijos son el mejor papá y la mejor mamá que puedes ser ahorita. Y lo que podrías hacer, si pudiéramos decirlo así, es que solo puedes corregir los errores del pasado, no cometiéndolos de nuevo en el presente. Eso de alguna manera puede hacerse y no va a cambiar, repito, tu pasado, pero va a cambiar tu presente para hacerlo mejor que ese pasado que no te gusta, y al cambiar tu presente podrás en forma directa cambiar tu futuro. Pero tu culpa por los errores del pasado no sirve para nada. Solo te debe motivar a aprender para no volverlo a hacer. Pero lo que ya se hizo, ya se hizo. Como decimos aquí en Sonora, ahí amarró cananea, no hay nada que hacer. Entonces, despreocúpate, en el buen sentido de la palabra, de los errores que cometiste y ocúpate en no volverlos a cometer y en ir aprendiendo todas estas cosas que hemos estado hablando para que en un momento dado tu vida presente sea mejor que tu pasado y esos errores que se cometieron con tus hijos no se vuelvan a cometer. Y si se van sumando los esfuerzos de cada quien, entonces el día de hoy podemos tener una mejor familia que antes, aunque se tengan los valores individualistas y todo lo que hemos estado mencionando. Muy importante que tengas en cuenta eso.
Tus errores del pasado solo sirven si aprendes de ellos para no volverlos a cometer. Pero no lo puedes cambiar de ningún modo, sufriendo la culpa en el presente o poniéndote de pilmama y queriendo reparar, entre comillas, esos errores, dándole mucho dinero a tus hijos o cumpliéndole todos los caprichitos que se les ocurran. Así no funciona. Cambia tus errores del pasado, no volviéndolos a cometer en el presente. Así sí funciona. Es muy importante recordar que en este planeta no sobreviven los más fuertes, sino los que tienen mayor capacidad de adaptación a los cambios que se presentan. Si quieres ser un papá o una mamá que puede interactuar bien con tus hijos en la realidad actual, necesitas tener presente todo lo que hemos estado mencionando y verás que si lo aplicas con tus hijos las relaciones mejorarán mucho y las situaciones funcionarán mucho más fluidas, porque de alguna forma ese cambio en tu mentalidad y en tu comportamiento en cierta medida te dará mayor posibilidad de influir en sus vidas para bien. Si asumimos las posturas de antes o si sigues teniendo los mismos comportamientos de antes, tendrás los mismos resultados que antes. Por eso necesitamos tener en cuenta eso, necesitamos adaptarnos al cambio, porque si no, la situación se va a seguir poniendo tensa y todos van a perder en el equipo porque unos ganan, todos ganan o todos pierden, perdón. Y en el caso de que las cosas sigan como van, lo más probable es que todos pierdan. De lo contrario, así como los dinosaurios desaparecieron del planeta, igual tú desaparecerás del mundo afectivo de tus hijos para convertirte en algo incómodo, pero conveniente en sus vidas y nada más. Y eso no tiene por qué pasar si ajustas un poquito tu manera de tratar con ellos, igual que como tratas con el resto de quienes te rodean en el trabajo, en la iglesia y en tu núcleo familiar y con quienes llevas la fiesta en paz. Así que mucho ánimo, mente positiva, porque tu estabilidad familiar vale la pena el esfuerzo. Eso no lo olvides, el premio es muy importante y aunque requiere un esfuerzo, el premio lo vale con mucho. Por eso, échale ganas, gracias como siempre y que estés bien.